Saludos cordiales a todas las personas que están visualizando este video. Mucho gusto, mi nombre es Andrés Almeida. Soy docente de matemática de la Unidad Educativa Municipal Antonio José de Sucre. Y en este compendio de videos vamos a lograr entender más sobre los sistemas de ecuaciones lineales y también los métodos para obtener sus distintas soluciones. Espero que sea de su agrado y vamos a iniciar. ¿Sí? Como habíamos indicado, vamos a ver los sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. Este tema obviamente está dentro de álgebra y al parecer es un poquito extenso, pero vamos a ir analizándole parte por parte. Primero, vamos a hablar brevemente de las ecuaciones lineales. Las ecuaciones lineales son expresiones matemáticas en las cuales hay una igualdad y también hay variables. Y obviamente el objetivo de una ecuación es obtener el valor numérico de esta variable. ¿Sí? Para avanzar un poquito más en esto, vamos a tratar con un ejercicio simple. En este momento estamos visualizando. Como podemos ver, nos dice que la cantidad de dinero que tiene una persona aumentada a $5 es igual a 20. Y nos piden que determinemos el valor. Entonces, en este problema, obviamente, tenemos que llevarle de este lenguaje común a un lenguaje matemático para lograr tener una ecuación y analizar ciertos valores. Primero, tenemos que entender esta primera parte y que nos dice la cantidad de dinero. Evidentemente no sabemos eso y es más, al final nos pide que obtengamos esa cantidad de dinero. Como no sabemos, eso se convierte en una variable, es decir, algo que no tiene un valor, pero que con el tiempo y obviamente resolviendo vamos a encontrar. Por lo tanto está con la X, como ustedes podrán ver. Adicional, nos dice aumentado en 5. Por lo tanto, significa que eso implica una suma. Así que miren cómo le vamos formando la ecuación. Ahora tenemos X más 5. Posteriormente nos dice ahí igual a 20. Por lo tanto, aquí viene la parte en la cual ya se forma ya la ecuación como tal. Y quiero que ustedes visualicen cómo está ahí. X más 5 es igual a 20. ¿Sí? Es decir, aquí ya tenemos una ecuación lineal. Analicemos los elementos. Primero tenemos una X que representa una variable. Tenemos obviamente el igual que ya representa la ecuación y algo adicional. La X aparentemente no tiene ningún exponente, pero se sobreentiende que está el 1. Por lo tanto, la X está elevado a la 1. Es por eso que esta es una ecuación de primer grado. Por lo tanto, también le decimos como una ecuación lineal. Ahora, recordando un poquito el proceso para obtener el valor de la X, debemos recordar que tenemos que despejar. Y despejar implica que a la X le dejemos, o a la variable, le dejemos a un solo lado de esta igualdad. Como podemos ver a la izquierda tenemos X más 5. Yo suelo decir que ese más 5 le está estorbando para que esté solita esa X. Por ende tenemos que pasarla al otro lado. Y la operación contraria a la suma es la resta. Por lo tanto quiero que ustedes vean. La X se queda en ese mismo lado de la ecuación, igualado al 20 que estaría a la derecha. ¿Y qué pasa con ese 5? Como en un lado estaba sumando, pasa al otro lado a restar. Evidentemente es algo que obviamente ustedes posiblemente ya conozcan, pero es un preámbulo para el tema general que vamos a trabajar el día de hoy. Como ustedes ya podrán analizar y obtener, 20 menos 5 es 15. Por lo tanto, estamos determinando que el valor numérico de la variable X es igual a 15. Pero, como hablábamos de un problema, es importante definir esto. Por lo tanto, la respuesta final es que la cantidad que obviamente inicialmente estábamos hablando, es de 15. ¿Sí? Entonces, este es un preámbulo para hablar ya de los sistemas de ecuaciones lineales. Y ahorita vamos a un poquito a obtener ciertos ejemplos que nos permitirán obtener ya una definición un poco más formal de lo que es un sistema de ecuación lineal de orden 2×2. Entonces, en pantalla nosotros estamos viendo la anterior ecuación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a analizarle de poco a poco. Primero, obviamente solo hay una ecuación, creo que es evidente, no hay mucho que decir ahí. Pero ¿cuántas variables hay? Hay únicamente una variable. Por lo tanto, podríamos decir que este es un sistema de orden 1×1, porque hay una variable y una ecuación. ¿Sí? Vamos a hablar en cambio ahora de otro ejemplo.
Miren, tenemos el ejemplo de x más y es igual a 6. Evidentemente, es obvio que hay solamente una ecuación, ¿no es cierto? Pero ¿cuántas variables hay? Tenemos la variable x y la variable y, ¿sí? Aquí quisiera hacer una pausa y recordar que las variables no solamente son las letras x, y, pueden ser otras letras del alfabeto, pero se acostumbra a trabajar con estas, ¿ya? Volviendo a esta partecita, como ya habíamos dicho, hay dos variables, por lo tanto, diríamos que es un sistema de orden 2 por 1, porque hay dos variables y una ecuación, ¿sí? Esto nos permite ahora, obviamente, ya deducir que va a ser un sistema de orden 2 por 2. Entonces, miren, ahí tenemos el ejemplo. Tenemos dos ecuaciones, x más y igual a 6 y la otra x menos y igual a 2. Es claro y es obvio igual que acá tenemos dos ecuaciones. La pregunta es ¿cuántas variables? Aquí hay que ponerse muy precavido, ya que aparentemente vemos que hay 4 letras, pero no es así. Tenemos la x, que está tanto en la primera como en la segunda ecuación, sería la primera variable, y tenemos la y, que está igual en la primera y en la segunda ecuación, entonces estamos hablando de dos variables, ¿sí? Por lo tanto, les presento a un sistema de ecuaciones lineales de orden 2 por 2, es decir, que hay dos ecuaciones con dos variables. Por lo tanto, podremos indicar la siguiente definición, ¿no es cierto? Que un sistema de ecuaciones lineales de orden 2 por 2 es un conjunto de ecuaciones de primer grado. Recuerden que primer grado significa que el exponente está elevado a la 1, ¿sí? Y que obviamente contiene algunas variables, ¿sí? La forma un poquito general de un sistema de orden 2 por 2, el que es el que estamos viendo en pantalla, las letras A, B, C, D, E y F obviamente representan cualquier número que obviamente puedan hacer, es decir, puede ser un número entero, un número decimal, un número racional, inclusive un número real, ¿sí? Pero yo considero, y esta parte siempre comparto con mis alumnos, que el objetivo de algo en matemática, solo decir a manera de broma, no es que nos duela la cabeza, no es que nos dé jaqueca, y mucho menos. Siempre hay que buscar el objetivo de todos estos conceptos matemáticos. Y en este caso, cuando hablamos de un sistema de ecuaciones lineales, el objetivo es determinar el valor numérico de las variables, ¿sí? Entonces nosotros siempre tenemos que llegar a esa parte. Ahora, para llegar a esa parte y saber cuánto vale la primera variable y cuánto vale la segunda variable, obviamente tenemos que analizar algunos elementos, ¿sí? Primero vamos a hablar de los tipos de sistemas de ecuaciones. Y obviamente tenemos una clasificación de acuerdo a la solución. Y aquí tenemos tres casos. El primer caso son los sistemas compatibles, el segundo caso son los sistemas indeterminados y el tercer caso son los sistemas incompatibles. ¿Cómo nos damos cuenta que un sistema es compatible? Es realmente fácil. Si tenemos una única solución, diremos que este sistema es compatible, ¿sí? Y en cambio, si el sistema tiene muchas soluciones, en cambio decimos que es indeterminado, como estamos viendo en los ejemplos. Me gustaría que usted piense un poquito. Si ya vimos la primera opción, compatible, que solamente hay una respuesta tanto para la primera como la segunda variable, indeterminado, infinitas respuestas para ambas variables, ¿qué pasará con un sistema incompatible? Imagino que usted ya debe tener la respuesta en su cabecita y ahorita le voy a reafirmar. Los sistemas incompatibles, en cambio, son aquellos que no tienen solución. Sí, hay sistemas de ecuaciones lineales que no tienen solución y obviamente se les representa con la nomenclatura del conjunto vacío, simplemente sin poner nada. ¿Sí? Recordemos un poquito, ¿no? Entonces, los sistemas de ecuaciones lineales son un conjunto de ecuaciones, obviamente, que tienen variables y cuyo objetivo es determinar el valor numérico de las variables. Pero para lograr ese objetivo, obviamente, tenemos que tener estrategias, métodos y demás. En matemática nosotros tenemos algunos métodos que los vamos a ir viendo en esta serie de videos. El día de hoy, además de ver la definición de los sistemas de ecuaciones lineales, vamos a trabajar con el primer método, que algunos consideran que es fácil, otros consideran que es complicado, que no es tan exacto, pero obviamente ya cada quien tendrá su apreciación.
El primer método al cual hago referencia es el método gráfico, que obviamente permite hacer o determinar la solución a través del plano cartesiano. Yo lo considero que es un poco fácil, pero sí tiene algunas cositas que obviamente podrían ser mejor. El método gráfico es un poquito diferente al método analítico. Y dentro del método analítico tenemos los que estamos viendo en pantalla. Tenemos el de igualación, el de sustitución, tenemos también por ahí el de Kramer, tenemos el de reducción. Hay un método más que no está ahí, que es el método de eliminación gaussiana, que obviamente también lo podemos trabajar de ser necesario. ¿Sí? Espero que hasta el momento este video sea de su agrado y estén entendiendo todo al 100%. Vamos a continuar. Como habíamos dicho en el anterior organizador gráfico, tenemos varios métodos y el primero que vamos a trabajar es el método gráfico. El método gráfico es muy sencillo. Consiste en que nosotros tenemos que representar en el plano cartesiano tanto una ecuación como otra ecuación y la intersección de ambas, o donde choquen ambas, va a ser la solución. ¿Sí? Entonces quiero que ustedes ahorita visualicen en pantalla. Tenemos el plano cartesiano evidentemente y vamos a poner ahí de forma general un sistema de ecuaciones, obviamente una ecuación de color verde y otra ecuación de color azul. Sí, de forma general, recuerden, es de forma general. Estamos, como yo suelo decir de broma, estamos como agarrando confianza, tomando viada para allá lo que se viene, ¿sí? Entonces cuando grafiquemos la primera ecuación, de forma general es un simple ejemplo. Miren, tenemos esa gráfica de color verde, ¿sí? Y si graficamos la segunda ecuación, tenemos esa gráfica de color azul. Como ustedes podrán observar, ambas rectas se chocan, se interceptan en un punto. Y ese punto que estamos viendo ahí, va a ser la solución. Ahora usted tal vez pueda pensar y decir, la solución de un sistema es un punto. Claro que sí. Recuerde que el punto en el plano cartesiano tiene coordenadas. Tiene la coordenada en X, que en este caso, miren este ejemplo, sería 2. Y la coordenada en Y, que obviamente en este ejemplo sería 3. Por lo tanto, mire, la solución de este sistema sería que la X es igual a 3 y Y es igual. Perdón, que la X es igual a 2 y la Y es igual a 3. ¿Sí? Entonces, mire este método, me gustaría que usted ya vaya pensando, le parece que es fácil, le parece que es difícil. ¿Sí? Vamos a ver qué le parece ya con un ejercicio. Y con esto vamos a acabar el video del día de hoy. ¿Sí? En este ejercicio nos dan un sistema de ecuaciones lineales 2×2 y obviamente nos pide que determinemos si es verdad, o sea que verifiquemos la solución. Es importante entender que a veces en temas más avanzados, un poquito de matemática, hay soluciones que al momento de verificar la respuesta resulta que no lo son. Entonces siempre hay que tener eso en cuenta, ¿ya? Entonces tenemos el sistema 2x más y igual a 6, como ustedes podrán ver, conjuntamente con x menos 2y igual a menos 7. Entonces esta parte les va a gustar mucho, ¿sí? Tenemos la primera ecuación, que le estamos poniendo de color azul, y tenemos la segunda ecuación que le estamos poniendo de color rojo. Entonces recuerden que en el método gráfico tenemos que representar estas ecuaciones por líneas rectas. Y para ello vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a sacarles aparte un ratito esas dos ecuaciones y tenemos que tener en cuenta, repito, que vamos a ponerles en el plano cartesiano a manera de rectas. Por ende, trabajando con la primera ecuación, mucha atención a lo que vamos a hacer. Vamos a despejar todo en función de y. Es decir, que todo lo que sea la y se queda a un lado y lo que no se va al otro lado. Entonces miren la y como bajó ahí solita. Luego tengo el 6 que como estaba al otro lado, se mantiene al otro lado, por lo tanto le dejamos tal cual, usted ya sabe cómo es los despejes. Y en cambio ese 2x que le está estorbando la y para que esté solito es al lado izquierdo, ¿no es cierto? Está sumando. Recuerden que si no hay un signo antes, supone que está con el más. Por lo tanto pasa al otro lado con signo menos. Entonces miren, despejada la primera ecuación es que me queda y igual a 6 menos 2x. A partir de eso viene lo siguiente, pero quisiera recordarles, como siempre les suelo decir, que si fallamos en una partecita en matemática, en un signo, lamentablemente lo demás también tiene complicaciones. Así que hay que concentrarse mucho, como usted ya lo sabe, ¿sí?
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una tabla de valores. Me imagino que usted ahorita con la tabla de valores debe estar en su cabecita recordando, esto vimos en la función lineal. Sí, es muy similar, es prácticamente lo mismo. Entonces vamos a poner valores en la X y valores en la Y. Recuerde que la X son los términos independientes, por ende podemos poner cualquier valor que queramos. Y la Y depende de la X. Así que yo en este caso he puesto los números que ustedes están viendo ahí en pantalla. ¿Sí? Repito, son números que yo quise poner, usted puede también poner los que usted guste, no hay problema. Ahora necesitamos encontrar pares ordenados, el primer par, el segundo y el tercero. Entonces para aquello vamos a recordar un poquito, ¿ya? Si usted está viendo la ecuación, la nueva ecuación sería y igual a 6x menos 2x. Entonces, perdón, a 6 menos 2x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de la x, vamos a reemplazar el valor que obviamente está primerito en la tabla. Entonces, el primer valor que usted está viendo está ahí. ¿Qué es qué número? ¿Qué número es? Vamos a ver, es el número 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, reemplazando todo, me queda lo siguiente que estamos viendo en pantalla, para que finalmente el resultado sea 6. Entonces, ese 6 lo ubicamos en la tabla de valores, y ya tenemos el primer par ordenado, que tendría de coordenadas 0, 6, que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Y así tenemos que hacer con el siguiente numerito, y encontramos obviamente su pareja en Y. Ahí tenemos el punto de coordenadas 3, 0, ¿sí? Y también tenemos el otro punto que estamos viendo en pantalla de coordenadas 4, menos 2. Con esos tres puntos, como usted puede ver, tienen una tendencia, están inclinados un poquito, pero trazando la línea recta ya podemos ver cuál es la gráfica de esa primera ecuación. Entonces, de esa manera ya podemos graficar la primera ecuación y vamos a hacer el proceso similar para la segunda, la que está un poquito de color, un poquito rosado, diría yo, rojo, no sé, ¿sí? Color salmón tal vez inclusive. Entonces, vamos a despejar la Y primero. Recuerde que vamos a despejar todo en función de la Y. ¿Qué significa esto de en función de la Y? Que vamos a llegar a una expresión donde sea Y igual a los demás. Primerito menos 2Y le bajo, ¿sí? Luego el menos 7 también le bajo. Todo con los mismos signos porque no le hemos cambiado de lugar. Están en los mismos lados. Menos 2Y estaba a la izquierda y el menos 7 estaba a la derecha. Pero la X estaba antes a la izquierda y tenemos que pasarla a la derecha. Por lo tanto, ahora le ponemos con signo negativo. Sí, esa parte de los despejes es muy importante. Por último, para que esté solita la Y al lado izquierdo, le esté estorbando el menos 2. Pero ojo, ese menos 2 le está multiplicando. Por lo tanto, pasa al otro lado a dividir. Así que ahora tenemos una nueva ecuación de esa segunda, que resulta de Y es igual a menos 7 menos X, todo eso entre menos 2. Ojo con esta segunda ecuación porque con los signos, si nos equivocamos de una cosa, lamentablemente ya saben qué pasa. Entonces, como ya tenemos en función de Y despejado todo, vamos a generar nuevamente una tablita. Recuerde, en la X que se ponía cualquier valor, el que usted quiera. Pueden ser inclusive decimales, ¿no? Entonces yo ahorita les puse los que están ahí en pantalla. Y nuevamente necesito encontrar sus parejas. ¿Para qué? Para luego poner los pares ordenados en el plano cartesiano y obviamente generar la línea recta. Entonces tengo el primer valor, que obviamente le tengo que reemplazar, que es el que estamos viendo en pantalla. ¿Y qué hacemos? En vez de la X le reemplazamos ese valor que es el menos 4, como estamos viendo. Ojo con los signos, ¿no? Yo recomiendo que siempre que reemplacemos algo pongamos entre signos de agrupación. Entonces finalmente me queda que es menos 7 más 4, todo entre menos 2. Menos 7 más 4 era ¿cuánto? Ahí les quiero ver a mis estudiantes que suelen equivocarse eso un poquito. Menos 7 más 4 es menos 3. Y menos 3 dividido para menos 2, menos por menos es más, así que me queda 1,5. Entonces mira algo curioso. En la tabla de color azul, mire los valores de la Y, todos fueron enteros. Y aquí me salió un número fraccionario, cosa que sí puede pasar. Entonces mire, ya tenemos el primer par ordenado, menos 4 en X y 1,5 en Y. Así que eso le trasladamos al plano cartesiano como estamos viendo en pantalla.
Como ya sabemos, tenemos que hacer lo mismo con los siguientes pares de ordenados. Ahí tenemos el siguiente punto, ¿sí? De coordenadas menos 1, 5, menos 1, 3, perdón. Y tenemos el último que le hemos trabajado allí, que es de coordenadas 3, 5, ¿sí? Entonces vamos a trazar la línea recta como estamos viendo en pantalla y evidentemente vemos que se chocan en un punto, ¿sí? Ese punto es el que ahorita estamos visualizando. Pero le hago acuerdo, o me gustaría que ustedes se acuerden. ¿Qué pasaba con ese punto? Ponemos, esa es la solución de este sistema. ¿Se acabó? No. Recuerde que tenemos que lograr obtener los pares, las coordenadas de este par ordenado, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar la siguiente lámina, ¿ya? Recordemos nuevamente, la primera ecuación resultó esa recta que estamos viendo, y la segunda ecuación resultó esta segunda recta, evidentemente. Y habíamos dicho que se chocan en este punto. Entonces, una vez que tenemos el punto, es decir, donde se chocan ambas rectas, necesitamos determinar sus coordenadas para poner la respuesta. Entonces hay que ir en orden, ¿no? Primero está la X y después la Y. Por ende, vamos a determinar el valor de la X, que algunos me imaginan que ya lo tienen en su cabecita, que en este caso es el número 1. Por lo tanto, ese 1 forma parte de la solución. Y ahora en cambio tenemos que determinar el valor de la Y. Así que el valor de la Y en ese caso sería ¿cuánto? 4. Por lo tanto, les presento la solución de este sistema, es que X es igual a 1 y Y igual a 4. ¿Sí? Como suelo decir en muchas clases, a mí me gusta mucho la matemática porque casi todo, si no todo, se puede comprobar. Por ende, ahorita vamos a hacer la comprobación, además de que nos pedían eso en el ejercicio. Y la comprobación es muy sencilla. Simplemente tenemos que reemplazar estos valores de color verde que encontramos en el sistema de ecuaciones original. Y si me queda una igualdad, implica que esa ya es la respuesta correcta. Por lo tanto, mire, el sistema original era 2x más y igual a 6 y x menos 2y igual a menos 7. Por lo tanto, quiero que usted vea, ahí está reemplazado. Ya no está 2x, sino 2 por 1, más ya no está la y, sino está el 4 y es igual a 6 en la primera ecuación. Y en la segunda ecuación ya no está la x, sino está ¿cuánto? 1, que es lo que obtuvimos aparentemente. Ya no está menos 2y, está el menos 2, pero en vez de la y estamos reemplazando el 4 y es igual a menos 7. Como usted podrá observar, aplicando las operaciones aritméticas, me queda en la primera ecuación que 2 más 4 es igual a 6, y en la segunda que 1 menos 8 es igual a menos 7. Resolviendo un poquito más, me queda que la primera ecuación es adecuada, porque me queda una igualdad, una afirmación verdadera, 6 es igual a 6, y en la segunda también me queda algo muy interesante, ya que menos 7 es igual a menos 7. y ahí sí les pido mil disculpas, nos falta algo que es el signo menos, pero me quedaría que menos 7 es igual a menos 7. Por lo tanto, está comprobado al 100% que la solución de este sistema es el correcto. ¿Sí? Eso es todo por el día de hoy. Espero que este video haya sido de su agrado, que haya llenado sus expectativas. Y como siempre, saben que si necesitan alguna pregunta, estoy presto para ayudarles y en clase obviamente a entender más.